Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes para compartir otro video más. Bueno, en este caso vamos a hablar de un tema crucial, muy importante, que muchas veces a muchos les generan diversas dudas, diversos cuestionamientos, diversas problemáticas, que es el tema de cómo elegir una pipa. Cómo elegir una pipa de buena calidad, ya sea nueva, ya sea usada, sea de primera marca, sea de segunda marca, la que sea, en general. No vamos a volvernos locos ni a ahondar en detalles muy mínimos, pero sí que se lleven de este video lo más importante a la hora de tener en cuenta. Como materiales para poder determinar la calidad de una pipa, más allá de las marcas y demás, vuelvo a repetir, es tener una lupa de mano pequeña como esta. Entonces una pequeña lupa de mano, como para poder observar, por ejemplo, la marca, la leyenda de las pipas, tanto abajo como por ejemplo tienen las Dunhill, o en los costados como tienen todas las pipas. Y por otro lado es una linterna. En este caso es una linterna muy grande. Lo ideal es una linterna tipo lápiz o tipo lapicera, esas que son más pequeñas, o de bolsillo, a LED, para observar los detalles, por ejemplo, del interior del hornillo, como ahora le voy a explicar. Bueno, ya voy a subir un video sobre el tipo de brezo, las calidades de los brezos, los veteados que tienen, pero en líneas generales podemos tener dos tipos de dibujo de brezos. Uno es el que se llama Bird Edge, que es el ojo de perdiz, que son como puntuaciones, no sé si se logra ver, son como pequeños puntitos a modo de ojos, de ojitos justamente, que es muy buscado, ese es muy cotizado aparte. Les gusta mucho a los pipas fumadores, como por ejemplo esta de Red Onion Jr., una pipa inglesa que fuma muy bien. Y por otro lado es el veteado tipo flameado, que se llama, que es el más común, que como vemos aquí, es el que forma esas características betas, justamente, a modo a modo de llamas, a modo de líneas, de rayas, como un rayado, es el típico veteado, que aquí también se puede observar bien en esto, esos dibujos que forma. Básicamente en el brezo se forman esos dos tipos de dibujos que les acabo de nombrar. Ahora bien, ¿cuáles son las características? Ustedes pueden tener en primer lugar una pipa como esta, por ejemplo, que no tenga ningún tipo de golpe, que exija un masillazo. O no solamente un golpe, lo más común es que los masillazos, como por ejemplo esta, acá vemos una que tiene un masillazo muy importante, ahí, se deben a desperfectos de la madera. Cuando en la fábrica, en el taller, se toma un trozo de brezo y se le da la forma, se dibuja la forma y se comienza a mecanizar, a cortar, a cerrar. Muchas veces hay defectos en el interior del leño, del duramen de la madera, y cuando la herramienta los corta, se rompen. Son defectos de la madera, de formación. Por eso las primeras marcas no tienen masillazos, porque seleccionan mucho el brezo. Los masillazos son propios de las segundas marcas o de marcas que no son de alta calidad en cuanto a selección, lo cual no quiere decir que fumen mal. La realidad es que pueden fumar igual o incluso mejor que una primera marca. Algunos tal vez no estarán de acuerdo conmigo, pero la realidad es que se dice mucho que fuman prácticamente a veces igual, igual, o mejor, o la diferencia no es tan importante, sino que es más bien sutil entre la calidad de una fuma de la otra. Bueno, el primer defecto son los masillazos. Entonces, en la fábrica, en el taller, cuando ven ese defecto, se le coloca masilla. Lo mismo que hacía o que hace un ebanista, un carpintero, tapa el defecto de la pipa
con una masilla especial contra el calor. Eso para tener en cuenta. Uno con la lupa también lo puede observar. Esta, por ejemplo, que les mostré al principio, no tiene masillazos. Está libre de masillazos. Acá para que vean. Ahí se ve bien el flameado. Hay algunas que comparten tanto uno como otro, el flameado. Característico. Bien. La otra cuestión es la holgura de la boquilla. A ver cómo entra la boquilla o la cánula acá. Si entra con mayor o menor dificultad. Eso también es un carácter a tener en cuenta. Si entra floja, si entra más dura, más fuerte. Ese tipo de cosas hay que tenerlos en cuenta. También, si bien hay soluciones para ese tipo de problemas, no es lo mejor tener una pipa que ya de entrada tenga holgura. Sobre todo eso hay que tenerlo presente cuando uno compra de segunda mano o usadas, que suelen haber problemas. Después más adelante les enseñaré un método para poder fijarlas, recuperar esa fuerza y que no se muevan. Luego, la otra cuestión es que, por supuesto, la cánula no tenga deformaciones, fisuras, ni ningún tipo de rajadura que puede tener porque haya sufrido un golpe, si es usada, por ejemplo, y demás, ¿no? Prestar atención. Por eso es que la lupa y la linterna les puede ser de mucha utilidad para poder encontrar defectos en ella, como también encontrar defectos de fisuras a nivel de la cazoleta o del cuerpo. La pipa no debe tener fisuras, y menos en el interior del hornillo, porque eso puede llevar a que con el tiempo se termine quebrando, fisurando. Si se nos llega a caer accidentalmente, va a tender a romperse más fácilmente, a soportar menos los golpes, aunque ya de por sí la pipa no debe ser golpeada, por supuesto, pero si ocurre, porque puede ocurrir que a uno le ocurra un accidente desde ya. Otra característica a tener en cuenta es que el orificio de la boquilla o de la cánula permita el paso de limpiapipas. Yo esta particularmente la tuve que agrandar un poquito, igual que esta que está aquí. La he tenido que agrandar, porque se me dificultaba. Con una lesna, con una navaja, con cuidado se la agranda sin romperla y luego se le pasa una lija de 220, 180 para alisar. Pero bueno, las de primeras marcas se supone que tienen que permitir el paso. Luego es la alineación respecto de la caña con la boquilla, que esté lo más alineada posible. Si yo, por ejemplo, a veces suele ocurrir igual, si yo giro esta, por ejemplo, ven que se forma una especie de escalón aquí. Eso mucha gente le presta atención. Eso tiene que ver más que nada no solo con lo estético, en definitiva, sino con la funcionalidad en cuanto al tiro se refiere, y el paso de limpiapipa también, que esté centrada. Y por último, una de las cosas más importantes a tener en cuenta, y para eso también tengo la linterna, es el hecho de que uno tiene que prestarle mucha atención. No sé si se logra ver igual. Ahí, el tiro. Ahí, el orificio del tiro. Tiene que haber una total, o lo más que se pueda por lo menos, un total paralelismo en el tiro. O sea, que esté derecho, en definitiva, respecto de la salida del agujero. Cuando se la mecanice con el torno y demás, a veces ocurren defectos ahí, que hacen que el tiro quede desalineado o que quede torcido respecto de la dirección natural, o sea, que esté torcido básicamente, que ahí en este caso está derecho. Ahí podemos observar uno que está derecho, por ejemplo. No sé si se logra ver. Y tampoco debe estar el orificio por debajo del nivel de la cazoleta. Tiene que estar justo a la salida, o sea, justo al final de la cazoleta, del hornillo en este caso, ¿no? La parte interna de la cazoleta, no por debajo. Eso sería lo mejor. Si no, va a haber problemas con que se va a depositar tabacos, va a ser más dificultoso limpiar el hornillo después de la fumada. Por ejemplo, aquí tengo una, que esta es otra Real Brier Albain. Ahí no sé si se logra ver bien. Ahí, por ejemplo,
El hornillo, vamos a ver si agrandando un poco el foco. El hornillo, el agujero del tiro, el orificio del tiro está desalineado respecto, o un poco, digamos, inclinado o tirado hacia mi derecha. Ahí se puede observar mejor en esta. Y eso tiene un problema, que cuando uno fuma, va a tender más a quemar de este lado, o sea, del lado hacia donde está inclinado. En este caso sería hacia mi derecha, si la coloco así sería hacia mi izquierda. Entonces generaría, en este caso, un mal quemado o un quemado desparejo del tabaco, con la consecuencia de que va a dificultarnos. Va a haber desperdicio de tabaco y demás, y se va a tender a apagar. En eso influye mucho la dirección, o cuán derecho esté o alineado, o cuán perpendicular esté respecto de el plano. Si uno la apoyara así, el plano, en definitiva, ¿no? Cuánto esté. Y eso se observa con linterna, bien. Por eso digo la linterna, siempre utilizarla. Lo mismo que la linterna para poder utilizar haciendo pasarelas de luz, por ejemplo, aquí. Ahí se puede observar, ¿ven? Ahí como pasa bien la luz. Que no esté obturado ni nada, y que no esté... Si la cánula es recta, esto obviamente se tiene que poder ver perfecto, el orificio, que no tenga desvíos ni obturaciones de ningún tipo. Eso es otra característica. Y por supuesto que no esté fisurada. Si bien hay métodos para reparar, por ejemplo, una caña fisurada con masilla y demás, no es lo ideal. Pues lo voy a mostrar en un video una reparación que he hecho que ha resultado satisfactoria, pero no es lo mejor. Y bueno, y desde ya, bueno, ahí podemos observar un masillazo también. Pero bueno, lo que tienen que tener en cuenta es que los masillazos no es garantía de que la pipa fume mal o bien. Depende de la calidad del brezo, evidentemente, y según mi experiencia también. Es más bien estético. Lo demás sí influye, sobre todo el tema de la perpendicularidad del tiro respecto del plano, la perpendicular, básicamente, y la profundidad, básicamente. Bueno, espero que les sea de utilidad este video y bueno, nos vemos en el próximo. Muchas gracias y un saludo. Un abrazo a todos.